buenas noches. Un saludo a nuestra audiencia. Les agradecemos por estar en sintonía de Sin Su Permiso. Hoy en la sección estelar, la entrevista, nos acompañará el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, licenciado Jaime Campos. La semana pasada se dio a conocer el compromiso entre el instituto y el órgano ejecutivo de iniciar un proceso de revisión y desclasificación de información catalogada como reservada. ¿Qué tipo de información se va a desclasificar? ¿En qué consiste este compromiso? ¿Están incluidos los viajes de expresidentes en esta información? ¿Qué más estará abierto al público? Sobre eso estaremos hablando más adelante. Como todos los sábados me acompañan mis colegas Ana Giralt y Francesca Falconi. Ana, buenas noches. Buenas noches, Lore. Y yo creo que un punto importante también a preguntarle al comisionado es hasta dónde la transparencia y el acceso a la información tiene límites. Bueno, ojalá que nos responda esa pregunta. Más adelante vamos a tener con nosotras al comisionado. Checa, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches a todos los amigos y amigas televidentes. Yo creo que sí, es un ejercicio importante que vamos a hacer de transparencia, sobre todo conociendo por qué algunas reservas son un poco ilógicas, Lorena. Vamos a iniciar entonces con el bloque de secciones. Empezamos con Ana y la noticia de la semana en el mundo digital. La semana pasada fueron los ninis, lo más relevante en la web. Esta semana, ¿qué fue lo que pasó? Veámoslo a continuación. La noticia de la semana, obviamente, en las redes sociales, el anuncio del gobierno de querer incrementar el 13% en la factura eléctrica. ¿Qué nos dice la data proporcionada por Digital Insight? En resumen, palabras como indignación, subida, pueblo, electricidad, impuestos, gobierno, más contra, son lo que sobresale en la conversación digital. ¿Quiénes hablan más? Nuevamente son los hombres, los económicamente activos, aquellos mayores de 35 años, los que se pronuncian en contra. Sin embargo, hoy sí vemos una participación también de las mujeres. ¿Por qué? Porque hay mujeres que sostienen su hogar, mujeres trabajadoras que se pueden ver afectadas. ¿Y cómo o sobre qué gira la mayoría de comentarios? Pues los comentarios, como les decía al principio, negativos, y los únicos que hablan bien son pocos. Son aquellos que por su cargo tienen que hablar bien. Ministro de Hacienda, BCR, Ministerio de Economía. Sin embargo, y curioso, total ausencia de aquellos perfiles que se reconocen que son afines al FMLN, no se pronuncian. Ausencia también de funcionarios como la CIGED. La oposición la hacen las cámaras. La Arena reacciona, pero reacciona tarde, al menos en las redes sociales. Conclusiones, pues es una medida totalmente impopular, es una medida que difícilmente el gobierno hará, o el pueblo, perdón, hará el sacrificio de aceptarla, y quizá lo pudiera llegar a hacer si el primero en sacrificarse sea el Estado, el gobierno y sus excesivos gastos. Vamos ahora con la sección La Opinión. ¿Existen en nuestro contexto social componentes sexistas a la hora de elegir los estudios o la profesión? En la sección La Opinión nos acompaña Lisa Onofre, especialista en comunicación social. Esta semana Lisa nos plantea los retos y las desigualdades que aún enfrentan las mujeres a la hora de escoger una profesión tradicionalmente masculina. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Lorena. En pleno siglo XXI, a pesar de incorporarse masivamente al mercado laboral, todavía las mujeres se enfrentan a estereotipos sobre sus opciones en el estudio o en el trabajo. La familia es donde inicia esta suerte de programación, estimulando o desmotivando a las niñas a preferir unas actividades sobre otras. Todavía se piensa que hay trabajos para hombres y trabajos para mujeres, lo cual puede repercutir negativamente en el sentido de realización de la mujer adulta. Un estudio regional de la OIT de 2015 sobre formación profesional descubrió que aquellas mujeres cuyos padres les permitieron desde la infancia relacionarse con trabajos de mecánica tenían una mayor probabilidad de dedicarse a carreras relacionadas con esta disciplina. Se demuestra que existe una clara división sexual del trabajo y que esta es aprendida desde los primeros años, a través de los juegos infantiles, según lo revelan los estudios de género. Muchas de las ocupaciones que el mercado laboral delega a las mujeres aparentemente son solo una extensión del trabajo del hogar, como la limpieza o los cuidados de la salud y la educación.
muchas mujeres escogen carreras de corta duración que les permitan flexibilidad horaria o trabajar desde casa para abordar la doble jornada del trabajo doméstico, lo que repercute con frecuencia en empleos de baja remuneración. La selección de fútbol femenina de Estados Unidos es un ejemplo emblemático para analizar la disparidad de trato laboral en una profesión tan masculinizada como el fútbol soccer. Las norteamericanas son campeonas mundialistas y olímpicas, reciben un pago de hasta 60% menos por partido que sus homólogos hombres. La portera norteamericana Hope Solo declaró en abril al New York Times que les pagan más a los jugadores simplemente por asistir a los partidos que a ellas por ganar campeonatos. A pesar de los esfuerzos por la paridad en la vida productiva de las mujeres, nos falta jugar aún muchos mundiales para lograr que la decisión sobre cómo estudiar y cómo ganarnos la vida sea libre y voluntaria. Esto pasa por un trato igualitario y sin discriminación en el hogar, el centro de estudios y el lugar de trabajo. Imagínense si el ejemplo que nos plantea Lisa sobre la selección femenina de soccer sucede en Estados Unidos, un país del primer mundo. ¿Qué podemos esperar en nuestra sociedad? Obviamente el camino en nuestro país será mucho más duro para lograr la igualdad de género en el mercado laboral. Pero podemos dar el primer paso, decidirse a crecer. No importa la profesión que desees estudiar, solo hay que atreverse. Eso ya es un gran avance. Este espacio está abierto a todas las mujeres y a propósito de la columna de opinión de hoy, no importa su profesión, basta que sea mujer y que desee compartir su punto de vista. Las invitamos a participar, solo envíenos a nuestras redes sociales un breve resumen del tema que quisiera comentar en este espacio. Vamos ahora con Francesca y la sección El Top 5. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Esta noche les traigo una herramienta que usted puede utilizar. Usted puede calcular cuál es su nivel de ingresos comparados con los multimillonarios de su país. Recientemente, Oxfam, en conjunto con la CEPAL, lanzaron lo que se denomina la calculadora de la desigualdad. Este instrumento nos puede servir para pujar por una mejora en las políticas públicas, pujar por una mejor distribución del ingreso y sobre todo a nosotras las mujeres, porque si ustedes siguieron el top 5 de la semana pasada, ¿se acuerdan cuánto era el salario promedio de una mujer en el país? Pues bien, el salario promedio de una mujer en el país era de $271. Y si la queremos comparar, ¿cuánto tendríamos que trabajar nosotras como mujeres con ese salario para alcanzar el nivel de vida y de ingresos mensual que tiene un multimillonario? Ahí les dejo el número 5. Una mujer con el salario promedio de El Salvador debería de trabajar 115 años, 4 meses para poder ingresar o tener el nivel de ingreso de lo que tiene en este momento y lo que ingresa al mes uno de los 160 millonarios hombres que se encuentran en el país. Si lo queremos llevar más allá y lo queremos extender al grupo familiar, tomando en cuenta, de acuerdo a los datos de la encuesta de hogares y propósitos múltiples de la DIGESTIC, que cada hogar tiene un promedio de 4 dependientes, les digo que los hogares salvadoreños, 1.6 millones de hogares salvadoreños, tendrían que trabajar en conjunto 45 años, 8 meses para alcanzar el nivel de ingresos que poseen los multimillonarios. Si nos vamos más allá, llegamos al número 3, los hogares agrícolas de El Salvador, aquellos que únicamente, y valga la redundancia, tienen ingresos por el cultivo de la tierra, deberían de trabajar casi un siglo, 977 años y un mes para obtener ese tipo de nivel de ingresos. Y como nuestra población en redes sociales que nos sintoniza me ha pedido hacer algún tipo de comparación con respecto a la contribución obligatoria que se está tratando de imponer del 13% al recibo de electricidad, voy a dejar por un momento la calculadora y les voy a decir que de acuerdo a los datos de la encuesta de ingresos y consumo del mismo Ministerio de Economía, la contribución a la electricidad que ronda anualmente, debería rondar los $29 millones, representa el 45% del ingreso anual de 212,000 hogares que tienen ingresos correspondientes a un negocio dentro de sus casas.
Y el número 1, siempre yo sigo apostando a la educación, siempre al enfoque de cómo podemos mejorar este país partiendo de educar o de mejorar las condiciones en las que aprenden las futuras generaciones. Entonces, el monto total de esta contribución del 13% equivale al gasto de un mes en educación de 1.6 millones de hogares en el país. Los datos están a la disposición de ustedes para que ustedes tomen las decisiones, para que ustedes sepan qué hacer, cómo analizarlos o qué demandarlos. Hasta aquí el top 5, vamos a ir a una pausa comercial. Ya se encuentra con nosotros el licenciado Jaime Campos para llevar a cabo la sección de la entrevista.